Bienvenidos a este nuevo video. En este mes morado y en las celebraciones del Cristo morado, en la procesión del Señor de los Milagros, el cardenal inició su homilía con el lema "Que seamos uno". A partir de estas palabras, giró su prédica. Luego añadió: hemos ido entrando al callejón oscuro del deterioro y la desarticulación de las instituciones que deberían defendernos, puestas hoy al servicio no del bien común en general, sino de intereses mezquinos y particulares que usan lo que es de todos en beneficio propio. Y lo hemos sentido en el corazón porque hemos ido entrando al callejón oscuro del deterioro y la desarticulación de las instituciones que deberían defendernos, puestas hoy al servicio no del bien común general, sino de intereses mezquinos y particulares que usan lo que es de todos para beneficio propio y para encubrir males cometidos, protegiendo intereses propios, el deterioro de la mayoría de nuestro pueblo peruano que trata de ganarse la vida honradamente. Efectivamente, aquí dijo una verdad sobre esta clase política que está destruyendo al Perú. Se entiende que el Congreso es la institución que debe legislar en beneficio de todos los ciudadanos. Sin embargo, somos testigos de que elaboran sus leyes en beneficio de ellos y de sus aliados. Se benefician de todo lo que corresponde a los peruanos en general. También es sabido que con cinismo usan los recursos de todos en sus semanas de representación para hacer proselitismo a favor individual. Es decir, ya están haciendo campaña para las siguientes elecciones. Se olvidaron el fin de la política, que es el bien común, y el cardenal bien lo dijo, pues la Iglesia también fomenta el bien común. Hermanos y hermanas, la forma en que Jesús y el Padre son uno solo, vienen en nuestra ayuda para que aprendamos de su amor a ser uno entre nosotros los peruanos y lograr así la paz y la unidad que tanto anhelamos. Jesús, el Señor de los Milagros, es uno solo con el Padre en el amor generoso por el mundo y por la humanidad. También explicó que la unidad entre Jesús y el Padre en un solo amor generoso por la humanidad nos interpela a sentir al otro en lo más profundo de nuestro ser, construyendo relaciones fraternas basadas en el respeto mutuo y la dignidad humana. Ser uno es que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Tú en mí y yo en ti. Es sentir al otro en lo más profundo de mi ser y sentir que el otro tiene en cuenta mi persona en lo más profundo de sí mismo. Es lo opuesto totalmente a la indiferencia con que somos tratados los peruanos por quienes creen que la vida entre peruanos y la vida entre cristianos es solo mandar y obedecer a ciegas, como si fuéramos súbditos, como si fuéramos mascotas, como si fuéramos hongos, como si fuéramos robots. Pero, ¿qué decir de las bandas que gobiernan el Perú? ¿Acaso a ellos les interesa el respeto mutuo? Claro. Ellos, como tienen el poder, piden que el pueblo les respete. Sin embargo, estos hacen lo contrario: reprimirlos y terruquearlos a todo aquel que levante su voz en su contra. A estos inhumanos les importa solo su dignidad personal, pero jamás les importa ni les importará la dignidad de todos los peruanos. Lamentó que aún persisten formas de comportamiento que fragmentan nuestra sociedad.
Hay quienes, a pesar de llamarse cristianos católicos, siguen la costumbre colonial de despreciar y maltratar, mientras que otros parecen pertenecer a diversas bandas delincuenciales y mafiosas. Esas personas, recalcó el arzobispo Castillo, olvidan que todos estamos llamados a hacer grande nuestro Perú con un solo corazón, ancho hacia los más débiles, pobres y marginados. Hay hermanos peruanos como nosotros que son indiferentes a nuestros sufrimientos como pueblo, a pesar de que muchos de ellos suelen denominarse cristianos y católicos, siguen la costumbre colonial de despreciar y maltratar. Otros parecen pertenecer a diversas bandas delincuenciales y mafiosas, dado que las promueven y apoyan de múltiples maneras. Ellos olvidan que todos estamos llamados a hacer grande nuestro Perú, a cantar unidos como una sola fuerza, suplicando al Señor que nos dé su luz. Y es que para hacer grande al Perú se requiere una unidad también más grande y un corazón ancho, una generosidad gratuita, acogedora, comprensiva, promotora de las personas y de los pueblos, dedicada, sensible, alentadora sobre todo hacia los que son más débiles y pobres y marginados, más vulnerables y golpeados por la vida. Aquí también habló una gran verdad sobre los cristianos católicos, que se creen reyes, que se creen que son mejores que los demás, motivando al racismo, al desprecio, a la violencia. ¿Será un jalón de orejas al popular Porqui, alcalde de Lima? Les leo en sus comentarios. Claro, cuestiona duramente, ¿cómo te puedes llamar cristiano católico si actúas como un delincuente, un mafioso? ¿O será que existe otro Cristo para ellos? Con esa doctrina de desprecio a los más pobres y débiles de nuestra patria. Por eso Jesús se expresa en los evangelios mediante el consuelo y la dedicación a los que más sufren en su pueblo. Y en su paso por esta ciudad hoy día visita los hospitales, los barrios populares, las calles y las plazas. Su cercanía y actitud de no olvidar a nadie. Incluso Jesús pasa a visitar a los poderosos, los invita a renunciar a su actitud de arrogancia para remover su dureza y desprecio, su cerrazón y vanidad, y así rectificar sus errores aprendiendo a servir al bien común. Además, se refirió a dos tipos de unidad. La unidad íntima, que emana del amor entre el Padre y el Hijo y nos inspira a abrir el corazón al otro. Y habló de la otra unidad basada en arreglos mezquinos bajo la mesa. Agregó, cuando la unidad se hace por dinero, el mundo se llena de muerte, de miseria y de mal. Dinero y ambición son locura y muerte. Se sostienen por la unidad de organizaciones mafiosas y frívolas. Por eso son normalmente cómplices todos los que directa o indirectamente favorecen esta unidad con su silencio, con su indolencia y leyes que no consideran el trabajo diario de la gente sencilla, sin consultar ni escuchar lo que piensan las miles de personas que se ganan la vida en la calle, exhortó el primado del Perú. De modo que hay dos tipos de unidad, hermanos y hermanas. La unidad íntima que abre el corazón al otro y que piensa en las personas que están más allá, como el Padre y el Hijo que piensan en el mundo para salvarlo. Amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo y nos deja a nosotros como sus misioneros para que podamos dar vida nueva a este mundo que muere por el egoísmo. Hay otro tipo, sin embargo, de unidad que no está basada en el amor gratuito, sino en los arreglos bajo la mesa,
que se establecen para burlarse del bien común y generar un país en caída libre, con un estado en demolición. Así sucede también con grupos que se unen en la Iglesia para evitar que el Santo Padre Francisco reforme una Iglesia que está contagiada por ese tipo de unidad, que está basada en arreglos y componendas. Allí están algunos grupos católicos que todos conocemos, que han cometido execrables y pecuniarios delitos que han afectado duramente la credibilidad de la Iglesia. No hay duda de que cuando la unidad se hace sobre la base del amor de Dios y se deja mover por Él, se enciende una luz que permite caminar a paso firme de un cristiano. Pero cuando la unidad se hace por el dinero, el Dios de las componentas, denunciado por Jesús como enemigo de Dios Padre, el mundo se llena de muerte, de miseria y de mal. Estos últimos días estamos viviendo a consecuencia del grave culto del dinero, que se han desatado formas de unidad que suscitan y propagan la muerte en todos lados. Dinero y ambición son locura y muerte. El tipo de unidad que la sostiene está representada por las organizaciones mafiosas, inhumanas, antihumanas, frívolas y absurdas. Son moralmente cómplices de ellas todos los que directa o indirectamente las favorecen, sea con su silencio, sea con leyes directas o indirectas, sea con su indolencia y desprecio, sea con planes maestros que olvidan a los pobres e imponen normas que excluyen mediante criterios de prioridad en beneficio de grupos elitistas, sin contar con el trabajo diario de la gente sencilla, pensando más en ideas arcaicas de turismo y ornato, sin consultar ni escuchar lo que piensan los miles de gentes que se ganan la vida en la calle. Con estas palabras se refirió a todos los poderes del Estado. Es una verdad incómoda para estos parásitos que viven del trabajo de todos los que trabajamos de sol a sol para llevarnos el pan a la mesa, para pagar nuestros impuestos, que estos zánganos que están en el poder se lo acaban por completo. Nadie que esté en su sano juicio puede creer las falsedades del gobierno y el legislativo. El pacto por el Dios dinero nos está matando en las calles, en las carreteras, en las bodegas, en los colegios y hasta en nuestra propia casa. Y así estos sinvergüenzas, principales criminales, se hacen llamar padres de la patria, defensores de la democracia. Su trillado discurso es para seguir engañando al pueblo que todavía es ingenuo. En alusión a las recientes protestas en la Universidad San Marcos, de transportistas, bodegueros y maestros por la ola de violencia que se vive en nuestro país, añadió: no solo la Constitución protege el legítimo derecho de protesta pacífica y organizada, también la doctrina social de la Iglesia reconoce dicho derecho. Todas esas organizaciones de unidad también son expresión de dignidad humana. Así también lo hemos visto ayer en el asalto violento a una universidad para doblegar una justa protesta ante una situación fraudulenta. De modo más interesante y bello, hemos comenzado a ver formas de unidad inspiradas en el amor entre el Padre y el Hijo en favor de la salvación del mundo. En efecto, hemos visto la organización de la unidad pensando en el bien de todos para afrontar unidos y pacíficamente la cadena de muerte destructiva en el mundo del transporte y de los pequeños negocios y en la cadena de desprecio hacia quienes trabajan en la calle que también pacíficamente se han visto obligados a salir a protestar. No solo la Constitución protege el legítimo derecho de protesta ante una injusticia ejercida organizada y pacíficamente, también la doctrina social de la Iglesia reconoce dicho derecho, considerándolo también como un deber, una organización de base para exigir pacíficamente, para impedir las injusticias y
preservar su absoluta autonomía sin ser coaccionada ni manipulada por intereses políticos y económicos. Eso, todas esas organizaciones son expresión de dignidad humana. Esa es la razón por la cual una forma de unidad para reivindicar un derecho legítimo, procediendo pacíficamente, eleva la conciencia y se acerca grandemente a la unidad que quiere Dios entre los cristianos, que difunde la unidad por el bien de los seres humanos. Eso es lo que propone el Papa Francisco en Fratelli Tutti, la generación de procesos, de movimientos populares, para que la unidad se proteja y proteja al mundo de la debacle de intereses no democráticos que pretenden apoderarse del mundo y de los países. Por supuesto que sí. Sin embargo, ya están las leyes para impedir que como ciudadanos podamos protestar contra las malas autoridades y reclamar nuestros derechos. Esto solo pasa en una dictadura. Por ello, hermanos, en nuestro caminar con el Señor por la ciudad de Lima, sintamos que Él va alentándonos a desarrollar toda nuestra sensibilidad y capacidad de amor personal y social, para que los problemas se arreglen escuchando y aceptando la participación de todos, neutralizando así toda manipulación e imposición y toda violencia que destruye nuestra democracia y la convierte en una dictadura de las mafias, ya sean de derecha, de izquierda o de centro. Nosotros los cristianos hablamos desde el corazón, desde el fondo de la humanidad que Dios creó. Que de la unidad de todos por el bien común emerjan grupos que sean fieles al bien de la patria y que nuestra grandísima y preciosa organización procesional, que hay que felicitar en el esfuerzo de los hermanos por organizarla cada año, sea ejemplo e inspiración de ello a pasos firmes de buen cristiano. No se trata de crear una política católica ni inspirados en el amor generoso, sino más bien inspirados en el amor generoso de Dios, incluyendo a los no creyentes y a los no cristianos, se procure la humanización y el hermanamiento que supere todo espíritu negativo que está queriendo inundar y desaparecer la promesa peruana de una democracia ancha y respetuosa. Señor de los milagros, que aprendamos a ser como tú y el Padre son uno. Amén. Esta reflexión hecha desde la luz de la palabra de Dios nos ilumine como ciudadanos, como peruanos, y más aún a los cristianos católicos y no católicos, para no ser indiferentes ante el atropello, la opresión, la violencia y la muerte. Estas ideologías de izquierda y de derecha nos mantienen fragmentados, divididos y sobre todo indiferentes con el dolor del prójimo, con el sufrimiento de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos. Ojalá que a partir de estas palabras del primado de la Iglesia en el Perú, el clero en general deje sus prédicas y prediquen la palabra contextualizada, viva en nuestros tiempos, en nuestra realidad social y actualizada a hoy, sin miedos a la respuesta de los politiqueros que dicen: la Iglesia no se debe meter en política. Pues les recuerdo que debemos poner en práctica lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que ha sido mencionado también por el Monseñor en su homilía. Pero no solo los cristianos católicos, sino también quienes no son católicos y no creyentes. No se trata, como aseveró el cardenal, de hacer una política católica, sino de una política basada en el amor al ser humano, en el respeto y la dignidad humana, luchar por la justicia social y la paz, sobre todo por el bien común. Si llegaste hasta aquí y crees que este contenido debe llegar a más compatriotas, difúndelo. Si aún no te suscribes, ¿qué esperas para suscribirte? Suscríbete y activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales. Hasta la próxima.